días, soy Lidia Ramírez y os doy la bienvenida a una nueva sesión de Contexto en The Objective. Vamos a iniciar una mesa redonda para hablar de un tema que ha generado gran notoriedad, que ha alcanzado gran notoriedad en los últimos meses. Hablo de la colaboración público-privada en sanidad. Recientemente el Ministerio de Sanidad iniciaba los trámites de una ley que pretende limitar y revertir la gestión privada en el Sistema Nacional de Salud. Con un sistema público cada vez más saturado, unas listas de esperas que se encuentran en cifra récord, cabe preguntarse las consecuencias de esta normativa, las consecuencias que puede tener esta normativa una vez aprobada y si realmente son necesarias las colaboraciones público-privadas en sanidad. Bien, para hablar de todo esto, contamos hoy aquí en The Objective con Pablo de Lora, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. Bienvenido, Pablo. Muy agradado. Y con Alberto de Rosa, presidente del Grupo Sanitario Ribera Salud. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias por la invitación. La primera pregunta que quería haceros para comenzar esta mesa redonda es si son necesarias las colaboraciones público-privadas en sanidad para reducir gastos, listas de espera y para afrontar futuras catástrofes, pandemias que puedan amenazar el equilibrio del sector. Bueno, lo primero habría que hacer un análisis de que la colaboración público-privada en España, no solamente en sanidad, en muchos sectores es algo completamente habitual. España es un país con una larga tradición en la colaboración público-privada. Pensemos los colegios concertados, que es la educación, es algo donde históricamente ha habido una gran presencia del sector privado colaborando con la administración en un sector tan importante como la educación. Pensemos en el sector social, las residencias de la tercera edad, pero pensemos en infraestructuras, autopistas, pensemos en la energía, pensemos en servicios públicos como es el agua. Y es curioso que cuando hablamos de sanidad se plantee el que si la colaboración público-privada es importante o no. Yo, desde luego, desde que nació el Sistema Nacional de Salud oficialmente, que fue en el año 1986, siempre ha habido colaboración público-privada. Se han buscado distintas fórmulas de colaboración entre el sector público y el sector privado. ¿Por qué? Porque, tenemos una sociedad a la que tenemos que servir y, en general, el sistema público necesita un apoyo del sector privado. Lo que se puede debatir es el tipo de apoyo, pero que sí que ha necesitado y necesita. Y va a necesitar mucho más en el futuro, porque vamos hacia una sociedad más envejecida, más con enfermedades crónicas, va a necesitar mucho más al sector privado, con lo cual su respuesta es sí. Yo incidiría todavía más en lo que ha dicho Alberto, con lo que estoy plenamente de acuerdo, y además los ejemplos que trae a colación son muy oportunos, y es que no concibo una situación en la cual la prestación sanitaria se presta sin algún tipo de colaboración. Todo esto, claro, por supuesto depende de lo que definas por colaboración público-privado, pero la prestación sanitaria exige equipamiento, infraestructuras y personal, y recursos farmacológicos, por ejemplo. ¿Alguien concibe que se pueda prestar un servicio como el de una cirugía, una forma de previsión o de tratamiento de una enfermedad crónica sin que no aparezca lo privado? A mí es que me resulta inconcebible. Hemos luchado contra la pandemia básicamente vacunándonos con vacunas que han sido producidas por grandes multinacionales farmacéuticas. ¿Eso ha sido una colaboración público-privado? Pues a mí me parece que lo ha sido, y además de modo masivo. No sé si acertada o no, yo tengo mi opinión al respecto que no cuenta ahora, pero es que creo que, como muy bien ha apuntado Alberto, el asunto está mal enfocado, ¿no? Yo creo que está mal enfocado básicamente porque, y además es muy curioso lo que él dice también, ¿no? Esta ideologización se ciñe de una manera particularmente intensa en el caso de la prestación sanitaria, y ahí habría un interesante trabajo que hacer desde el punto de vista, no sé si sociológico. Sí. Vamos a hablar ahora de esa ideologización.
Pero hablaba al principio, ¿no?, en la introducción del debate de la Ley de Gestión Pública. Según la ministra de Sanidad, Mónica García, dice que esta ley viene para poner freno a las comisiones, a los lucros indecentes y a los beneficios obscenos de las empresas. Bueno, yo aquí me gustaría preguntaros si son realmente desventajosas todas estas colaboraciones, independientemente de los resultados que estén dando en términos de coste-beneficio. Yo cuando oigo esas palabras de beneficio obsceno y cosas de ese tipo, siempre me viene a la cabeza que son eslóganes en los que cuando se critica a personas tan extraordinariamente, ejemplos tan extraordinarios que tenemos en España de grandes empresarios como Amancio Ortega o como Juan Roig, que por ejemplo con la Dana de mi tierra, que estamos sufriendo ahora, soy valenciano y la verdad es que aprovecho también para lanzar un mensaje de solidaridad y pedir a todos los españoles que ayudemos a Valencia en estos momentos. Pues es verdad que al final son eslóganes que se van quedando, beneficio obsceno, Amancio Ortega se aprovecha de los trabajadores o Juan Roig, y yo desde luego quiero denunciar que ese tipo de populismo de cortoplacista, desde luego, pues es bastante triste que lo diga un miembro de un gobierno de un país desarrollado y democráticamente avanzado como es la señora Mónica García. Yo, desde luego, lo que vemos es que el sector privado históricamente ha contribuido y ha colaborado con la administración de un modo leal. En España es uno de los pocos países de Europa que, cuando llegó la pandemia, el sector privado se puso a las órdenes del gobierno sin ningún tipo de compensación económica, porque otros sectores se puso en marcha ERTEs y cosas de estas, no en el sector sanitario privado, y se puso a disposición del gobierno, que yo, que tengo he tenido y tengo la posibilidad de viajar por Europa y ser llamado, y tenemos presencia en 4 países de la Unión Europea, pues siempre nos han puesto como ejemplo de cómo el sector privado se puso a disposición del gobierno sin ningún tipo de contraprestación económica, a disposición por pura lealtad. Yo quiero recordar ahora, que también es un tema que está de moda, Muface, las compañías de seguros, lo que están es denunciando no beneficios, no sé la palabra que he usado, extraordinarios, obscenos y cosas de esto, sino todo lo contrario, que la administración les está pagando tan poco que no les cubren los costes que está produciendo la asistencia. Y de hecho, quiero recordar que en Muface todos los sindicatos, la Unión General de Trabajadores, Comisiones Obreras y CESIF, están convocando manifestaciones y están posicionándose a favor de las compañías de seguros y en contra de parte del gobierno, porque el gobierno se ha dividido, por una parte el de Sanidad, Ministerio de Sanidad, que está en contra de Muface, y por otra parte el Ministerio de Administraciones Públicas, que quiere sacar un nuevo concurso de Muface mejorando las condiciones. Con lo cual, yo lo que pediría a la señora García y en general a esta gente que se dedica a lanzar titulares de tuit, pues que por favor, que la sanidad es algo más serio, que lo que tenemos que hacer frente es a unos retos demográficos, sociales, económicos, tecnológicos, que no ha habido nunca en la historia, y que cuanto más nos dediquemos a sumar esfuerzos, cuanto más nos dediquemos a unificar pues todas las capacidades del sector público y privado, será mucho mejor para dar un mejor servicio a los ciudadanos, que es para los que estamos aquí. Sí, yo coincido también con Alberto en el sentido de que si ha habido o hay casos puntuales en los que esa colaboración se ha revelado desequilibrada en cuanto a los intereses de las partes, y no digamos ya si hay supuestos de corrupción, etcétera, bueno, eso se tiene que atajar por los mecanismos habituales, pero no me parece que el instrumento que se necesita para dar cuenta de esos malos usos de la colaboración público-privada
sea una ley que, bueno, está ahora mismo en trámite de información pública, ¿no? La ley de gestión pública. Sí. No me parece que esta ley sea mucho más que un instrumento puramente simbólico, ideológico, como por otro lado viene sucediendo con buena parte de la legislación que yo en algún lugar me he animado a denominar como santimonia propia de esta legislatura, ¿no? Yo creo que aquí hay esencialmente intereses que no tienen que ser contrapuestos, que tienen que estar suficientemente equilibrados. Es obvio que las empresas del sector sanitario tienen, en fin, que atender a una cuenta de resultados. Vivimos en un sistema de economía de libre mercado con intervenciones necesarias y justificadas, pero obviamente estas empresas pues vigilan, claro, su cuenta de resultados y los intereses de sus accionistas. Y el Estado, el poder público, tiene que garantizar el interés general. Y en ese equilibrio nos tenemos que mover y si se precisan mejoras en las licitaciones, en las condiciones de prestación de esa colaboración, etcétera, o mecanismos de mayor transparencia o de vigilancia, pues hágase. Pero esa me parece que es más bien la tarea propia de la Administración. Y creo por todo eso que esta ley en realidad, aparte de que la propia idea de revertir por encima de lo que puedan legítimamente y constitucionalmente querer comunidades autónomas que sí apuestan por extender ese tipo de fórmula, bueno, me parece un exceso, por otro lado, sorprendente en un gobierno que al final tiene como divisa también la pluralidad y la diversidad. Y bueno, por todas esas razones me parece que la ley cumple más esa función propagandística, digamos, que otra cosa, ¿no? Yo me pregunto, o sea, ante estos mensajes y este debate, ¿no?, que se ha generado en los últimos meses, ¿no faltará transparencia en las cuentas públicas y de la salud en torno a los contratos con empresas privadas para poder avanzar en este debate o no? Lo primero que hace falta es mucha más transparencia dentro del sector público. En sanidad, lo primero que habría que reclamar como ciudadanos es cómo se están utilizando los fondos públicos en el sistema público, porque es fácil ver y analizar la transparencia. Yo creo que la palabra clave es transparencia. A mí me parece muy importante. Siempre digo que a mayor colaboración con el sector privado tiene que haber más control público, tiene el control público que obligar a hacer todos los contratos con total transparencia, pero es verdad que dentro del sector público se debe de implantar sistemas de transparencia que rindan cuentas a los ciudadanos de cómo se están utilizando los fondos públicos y qué resultados se están obteniendo por esos fondos públicos. De hecho, España es de los pocos países europeos avanzados en el que no se han puesto en marcha sistemas de evaluación del sistema público ni de elementos de control por parte de organismos independientes de lo que se está haciendo dentro del sistema público y tal. Con lo cual, a mí me parece que esto es un debate que sería muy interesante el ampliarlo, el trabajar sobre ello, el hacer que se rindan cuentas por parte de todo, claro, de todo lo privado y lo público que está recibiendo fondos del gobierno, está claro. Sí, no añadiría mucho más de lo que ha dicho Alberto. Quizá incidir en la cuestión de nuevo de que, así como el sector privado, como tal sector privado, pues como digo, tiene una necesaria digamos, misión o afán de lucro, digo, ¿no? Rentabilidad, y bueno, esos son sus objetivos y son muy, en fin, perfectamente defendibles y justificables. En el caso de la prestación sanitaria pública o de la manera en la que hemos decidido como sociedad afrontar, y creo que hacemos bien al hacerlo,
que los ciudadanos van a poder ser beneficiarios de una prestación, de un servicio o de un recurso sanitario solo en función de la necesidad y no de su capacidad de pago, que eso es esencialmente en lo que consiste, reclamar y decir, y decimos bien, que todos tenemos derecho a la asistencia sanitaria. Claro, el poder público tiene que atender a esa prestación como tiene que atender a muchas otras cosas. Entonces, la priorización o la cobertura va a ser necesariamente limitada. Esto, en fin, no se le escapa a nadie. Recientemente hemos tenido el caso de un nuevo antitumoral que el Ministerio, con en fin, los mecanismos que conocemos, pues ha tardado en integrar en la prestación farmacéutica porque es un medicamento muy caro cuyo coste-efectividad pues plantea dudas, ¿no? Bueno, todo ese debate, todo ese conjunto de decisiones, yo creo que, como dice muy bien Alberto, los ciudadanos españoles no acabamos de estar ni en el nivel estatal ni en el nivel autonómico suficientemente informados, ni somos hechos suficientemente partícipes de esas decisiones, que muchas veces son trágicas y no pueden ser de otra manera porque los recursos son escasos y hay costes de oportunidad evidente, ¿no? O sea, que yo en ese ámbito también reclamaría más transparencia, más información y más madurez. En ese sentido, Pablo, Alberto, no sé cómo lo palpáis vosotros, o sea, ¿realmente al paciente le importa la titularidad del centro? ¿Esto es un debate que está en la calle o es un debate más político? Me río porque yo tuve el honor de ser el primer gerente del primer hospital confesional español y en Alcira, y además de pasar encuestas sobre la calidad asistencial que estábamos prestando, porque teníamos el máximo interés, lógicamente, de dar el mejor servicio posible, yo, como profesional de la sanidad, tenía interés en saber la opinión de los ciudadanos acerca del modelo, acerca de todo esto. Pues me acuerdo que la encuesta que pasamos al cabo de ya 3 años que el hospital estaba abierto y que había sido centro de muchos debates, pasamos una encuesta con una empresa externa y con más de casi 2.000 entrevistas, y preguntamos sobre el grado de conocimiento del modelo de gestión del hospital. Pues bien, el 96% de la gente que había pasado por el hospital o no conocía o se equivocaba al decir el modelo de gestión del hospital. El 91% no lo conocía, el 2% inclusive decía que era un hospital privado de gestión pública, que eso exactamente no sé yo muy bien lo que es, y solamente el 4% acertaba y tal. Yo me acuerdo que dije una frase que siempre la hemos acuñado como un lema: al ciudadano no le preocupa quién gestiona, le preocupa cómo se gestiona. Cuando hablamos de ideologización, que los dos habéis hablado de esa palabra, yo siempre digo que discrepo un poco de esa palabra. Yo voy más allá y hablo de sectarismo. Porque ideologización significaría que distintas ideologías pues tienen distintos posicionamientos. Nosotros, por ejemplo, tenemos un hospital de colaboración público-privada en Portugal que el gobierno del socialista Antonio Costa nos dio la concesión por 10 años de la gestión. O sea, no es un tema de ideologización, es un tema que va más allá. Es que aquí en España hay una parte de la sociedad que lo que quieren es un modelo estatalista en todos los temas, no solamente en sanidad. En otros temas se ve que se apuesta por un modelo estatalista donde el ciudadano tenga menos libertad de elección, y por eso yo digo que va más allá de la ideologización. Se quiere un modelo de control total de todos los servicios, y uno de ellos es la sanidad, donde además pues, es un sector donde pues, es fácil pues, contratar a gente
y hacer, pues, desde mi punto de vista, un mal uso de los fondos públicos. Yo voy más allá. Yo creo que aquí hay un exceso de sectarismo en España. Y en el resto de Europa, ¿cuál es la situación? O sea, porque creo que este debate que hay aquí en España, más político que social, como hemos comentado anteriormente, no existe. De hecho, en Europa, al modelo hacia el que se va es precisamente a esa colaboración público-privada, no solo en Europa, en el mundo, los mejores sistemas de salud del mundo, como puede ser Singapur, Francia, Alemania, el modelo es este, ¿no? En este sentido, o sea, ¿cómo en España puede haber un debate tan marcado, ¿no? Al respecto. Bueno, yo antes de que responda, quizás esto también lo conoce mejor, como casi todo, Alberto. Yo sí quería hacer un apunte sobre la pregunta anterior, y es a propósito del grado de conocimiento de satisfacción de los titulares, ¿no? De los beneficiarios, mejor dicho, de la prestación sanitaria. Yo creo que como sigamos así en esta deriva, y no digamos ya, como ha apuntado antes Alberto, si se produce el forzado éxodo masivo de todos los funcionarios que no hayan optado por la sanidad pública a la sanidad pública, que es el asunto de Muface, yo creo que van a conseguir que los pacientes acaben prefiriendo estar en un hospital privado, ¿no? O sea, muchas veces tiene uno la sensación de que la torpeza en la pura gestión, más allá, como decía también ahora Alberto, de los distintos modelos que se pueden discutir, por supuesto, y pensar sobre ellos y sobre cómo mejorarlos. Yo creo que lo que es lacerante es más bien esta torpeza en la pura gestión, ¿no? Que, por cierto, es elocuente en lo necesario de que a veces, en fin, canalicemos de otra manera muchas de estas encomiendas que tiene el poder público, ¿no? Yo soy yo soy funcionario, no estoy estoy en la sanidad pública y pago mi sanidad privada, o sea, que soy una rarísima avis, y creo que hay buenas razones para o bien extender ese privilegio o bien restringirlo. O sea, no sé qué tenemos de especial los funcionarios, sinceramente. O sea, en eso creo que el actual Ministerio de Sanidad tiene un punto de razón. Ahora, que de la noche a la mañana, en un sistema público absolutamente estresado, vayan a desembocar cientos de miles de nuevos pacientes, es una cosa que solo se le ha podido ocurrir a un maquiavélico gestor de la sanidad privada, que al final va a haber, en fin, un beneficio evidente en esa torpeza, ¿no? Y bueno, el asunto de la ideologización, yo creo que tiene que ver con el uso espurio de la ciencia, ¿no? De la evidencia científica, que se está haciendo para justificar esta suerte de control absoluto sobre la prestación sanitaria. Y esto viniendo de una persona formada en ciencia, ¿no? La ministra es anestesióloga y se permite decir cosas como la evidencia científica demuestra que estas formas de colaboración público-privada o la sanidad privada incide en la mortalidad evitable. Bueno, esto es sencillamente un compromiso ideológico en el peor sentido, de la falsa conciencia, ¿no? En el sentido puramente marxista. La evidencia científica no muestra eso. La evidencia científica exhibe una asociación, si uno se toma la molestia de ir a las fuentes que están detrás de esta afirmación, como científica, la ministra y el equipo que nos rodea no se debería permitir una afirmación tan anticientífica, tan acientífica. Y en ese sentido es ideológico. Quiero responder a su pregunta, pero haré luego también un comentario sobre lo que acabas de decir, que es gravísimo, desde luego. En Europa nosotros tenemos presencia, como he dicho, en Portugal, y además el primer ministro Costa, que perdió las elecciones este año, pero nosotros llevamos ya un par de años trabajando con el gobierno socialista y ahora con el gobierno conservador, y la verdad es que yo creo que yo por Portugal lo que estoy dándome cuenta que es un país
que se toma muy en serio pues, las cuentas públicas y el modo de dar un buen servicio, teniendo problemas muy parecidos a los que tenemos en España, de falta de profesionales, envejecimiento de población, una atención primaria desbordada, pero ellos se han abierto, tanto el anterior gobierno socialista como el actual gobierno conservador, se han abierto a fórmulas de colaboración público-privada porque se han dado cuenta que con los recursos públicos no pueden dar el servicio que creen que los ciudadanos necesitan. Pero si analizamos en toda Europa las fórmulas de colaboración público-privada, bueno, es que hay países como es Francia, donde todos los ciudadanos pueden elegir o ir a un hospital público o ir a un hospital privado, o sea, atendido por un médico del sistema público o del sistema privado. O un país con una larga tradición democrática, como es Inglaterra, el Parlamento británico encargó a una comisión independiente, que está aquí en España, vamos, hoy sería impensable, para que hiciera recomendaciones de transformación del Sistema Nacional de Salud británico, porque adolece de los mismos problemas y tiene los mismos retos que tenemos aquí. Yo creo que lo que es esencial para mí es decir, nosotros tenemos un gran sistema público, hablando de valores. Yo creo que hay que preservar los valores como equidad, universalidad, gratuidad. Estos son grandes valores que representan una conquista de nosotros como sociedad democrática avanzada. Lo que discutimos algunos es la gestión que se hace de esos valores, que tenemos que preservar los valores y tenemos que adaptar la gestión a los tiempos modernos. No hay ningún sector que en 50 años no haya cambiado, ni los medios de comunicación, ni ningún sector sigue funcionando como hace 50 años, ni la universidad, ni nada. O sea, estamos hablando que debemos de introducir elementos de flexibilidad para preservar este modelo que yo creo que tiene unos valores extraordinarios. Y en cuanto al comentario de la mortalidad, la Comunidad Valenciana es curioso porque lo primero que hizo el gobierno de socialista Ximo Puig y de Compromís de Mónica Oltra fue encargar una auditoría a la Sindicatura de Cuentas sobre el modelo de colaboración público-privada, pensando que la Sindicatura de Cuentas, que habían nombrado ellos mismos, iban a sacar pues, que eso era un desastre y tal. Es curioso, pero las 5 conclusiones que sacó la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana, vuelvo a decir, encargado por Ximo Puig y Mónica Oltra y hecho por el Síndico de Cuentas, nombrado expresamente por Compromís, fueron 5 conclusiones. La primera es que ahorraba un 30% el coste era un 30% inferior al coste de los hospitales públicos gestionados directamente por el Estado o por el Gobierno. En segundo lugar, las listas de espera eran 1/3, 30 días frente a 120 días de la Consellería de Sanidad. En tercer lugar, que la inversión por habitante era el doble en el sistema de colaboración pública-privada que en el sistema público. En cuarto lugar, que los indicadores de calidad en 50 medidos, en 48 era mejor los indicadores de calidad en los hospitales de colaboración público-privada que en los hospitales de gestión directa. Y en quinto lugar, los indicadores de salud indicaban que tanto la mortalidad como la esperanza de vida era algo superior. Yo esto, fíjese, también lo puedo poner en duda. Yo creo que hace falta un análisis de muy largo plazo y luego pensar que no solamente la sanidad contribuye a la esperanza de vida y tal, es el modo de vida saludable, la dieta mediterránea, 1000 cosas que pueden favorecer ese tipo. Por lo tanto, esas afirmaciones, la mortalidad y tal y cual, a favor que estoy diciendo que dijo la Sindicatura de Cuentas, o en contra, como dice la ministra, yo sería siempre mucho más prudente en sacar esas conclusiones. Con lo cual, Europa, lo que les sorprende en Europa es la agresividad del gobierno de España con todas estas fórmulas, sabiendo todos en Europa
que los retos a los que nos vamos a enfrentar en la próxima década en sanidad son tremendamente importantes y es necesaria esta colaboración. Y desde luego me sumo a lo que estabas comentando, que yo, si fuera la ministra, sería un poco más prudente en algunos comentarios que encima ella misma sabe que no son correctos. Sí. No, yo quería incidir en la primera parte de la respuesta de Alberto, en el sentido de efectivamente reclamar y subrayar que el sistema sanitario público español ha brindado una extraordinaria, digamos, ha brindado extraordinarios beneficios al conjunto de la sociedad o a la sociedad española, y yo creo que es un pilar esencial del estado del bienestar, fundamentalmente porque creo, yo no sé si en esto Alberto supongo que sí coincidirá, creo que su personal, el personal de enfermería, los médicos en general son profesionales de una extraordinaria competencia, sacrificadísimos muchos de ellos. Yo creo que esto, de nuevo, si nos comparamos con Europa, los salarios de los médicos en la sanidad pública son escandalosamente bajos por comparación. O sea, es verdaderamente un milagro. Personas que con una formación muy buena y con muchísimo sacrificio, pues tienen, ya digo, unos sueldos que son manifiestamente mejorables, y a pesar de todo creo que su mayoría cumplen con su trabajo de una manera encomiable. Yo creo que eso hay que preservarlo, entre otras razones porque, no seamos ingenuos, hay prestaciones sanitarias, hay pacientes, hay enfermedades que no salen a cuenta. Y ahí es donde el Estado, el poder público, tiene que estar, digamos, en la retaguardia para hacer efectivo ese derecho. Pero eso, insisto, yo creo que no implica, y la mirada a Europa, a la que tanto nos gusta, por otro lado, siempre compararnos, es muy definitiva, como ha explicado muy bien Alberto. Alberto, dabas un dato que me ha llamado la atención, es que la colaboración público-privada un 30% más económica, o ahorra un 30% al sistema público, ¿puede ser? Sí, sí. ¿Y esto por qué ocurre? O sea, porque alguien se podrán preguntar, ¿ahorran en servicio o te ofrecen? No, es la suma de muchos factores. Desde luego, yo me acuerdo, por ejemplo, en nuestro hospital fue el primer hospital de España totalmente informatizado. Hablo del año 1999. No hacía falta el que hubiera personal para coger las historias, subirlas a las consultas externas y tal. El médico tenía acceso inmediatamente y luego con los años tenía acceso desde el domicilio, podía acceder a la historia clínica del paciente. Al final es la suma de muchos elementos en los que yo creo que la gestión pública es manifiestamente mejorable. ¿Por qué todos los hospitales tienen que tener grandísimos almacenes con muchísimos personal en esos almacenes cuando se podrían crear centros logísticos? Claro. Por eso digo yo que tenemos que actualizar la gestión. O sea, creo que el mensaje que yo quiero transmitir, que creo que el 95% de la sociedad española está de acuerdo, es que tenemos que preservar el modelo de sanidad pública que tenemos que preservar los valores de nuestra sanidad pública. Creo que es una conquista de nuestra sociedad, tener una sanidad pública que es razonablemente buena en cualquier sitio del país. No solamente pensemos en Madrid o en Barcelona, en Valencia, pensemos en ciudades pequeñas, en pueblos. O sea, tenemos una gran sanidad pública. Lo que creo es que debemos de adaptar y flexibilizar los sistemas de gestión pública con herramientas modernas. Por ejemplo, antes estaba hablando de lo que cobran los médicos y las enfermeras. Nosotros pagamos más a los médicos y a las enfermeras y una parte de ese salario es flexible, es variable. ¿Por qué? Está en función de que no tengamos listas de espera, que tengamos una mejor calidad. Para eso hay que medir, por eso los sistemas de información son importantes. Y al final lo que hacemos es una gestión mucho más eficiente y, de hecho,
en los hospitales que han sido revertidos, porque ha habido reversiones. Vamos a hablar ahora. Pues ya vamos a hablar, le daré datos que creo que a la gente le van a impactar del deterioro que se ha producido en esa asistencia y que ha sido realmente sorprendente. Hay un dato que me llama mucho la atención y es que entre el 28 y el 42% de la actividad hospitalaria del Sistema Nacional de Salud se realiza en centros privados. Con la lista de espera en cifras récord, y bueno, ya si fase acaba ya ni os quiero contar, ¿podría aguantar el Sistema Nacional de Salud una ruptura con la privada? No. Y ahora Alberto. Absolutamente no, pero es interesante el hacernos una reflexión de el por qué en un país donde tenemos un Sistema Nacional de Salud que cubre al 100% de la población, porque hay un 25% de la población que además de pagar la seguridad social, de pagar vía impuestos un Sistema Nacional de Salud, decide adicionalmente pagar una póliza de seguros. Y eso es una reflexión que yo no he visto que se haya hecho mucha gente. Pagamos un Sistema Nacional de Salud vía impuestos, como yo digo, con un bolsillo. Pagamos el Sistema Nacional de Salud y hay un 25% de la población, y creciendo, que con el bolsillo derecho pagan una póliza de seguros. Con lo cual, hemos de preguntarnos qué falla en el Sistema Nacional de Salud, porque si fuera tan perfecto, todos tendríamos Sistema Nacional de Salud que nos cubre a todos y no tendríamos un seguro privado. Con lo cual, yo estoy absolutamente seguro que sin esta colaboración con las listas de espera, que tenemos las peores listas de espera de la historia en estos momentos, 850.000 personas, sin la colaboración con el sector privado, tendríamos más de 1 millón de personas en lista de espera. Estar en lista de espera, hay que decir que no es solamente implica pues estar de baja laboral, tenemos el mayor absentismo en la historia de España, estamos recogiendo enfermedades más graves, con lo cual son más caras, además del malestar del ciudadano. Es decir, tenemos que afrontar una serie de problemas, una serie de retos, y desde luego, sin la colaboración con el sector privado, pues es que sería imposible hacerlo frente. Claro. Sí, si quieres decir algo, No, Pablo, o está todo dicho. Perfectamente explicado. Sí, no, y es verdad, como dice Alberto, que es muy elocuente, por ejemplo, en el sector funcionarial, el número de personas que optan cada año hasta ahora por la sanidad privada. Algo habrá, ¿no? Claro. Vamos a hablar de la reversión, ¿no? De esos casos de reversión. Esta ley que comentábamos permite, ¿no? O viene para permitir a aquellas comunidades que quieran revertir, ¿no? En este sentido, que lo puedan hacer. Yo quería preguntaros qué riesgos tendría una reversión y si hay algunos ejemplos de que, por lo que comentabas, Alberto, sí, que ha ocurrido, cuál ha sido el resultado. Pues además lo conocemos en primera persona. Nosotros en la Comunidad Valenciana se han hecho ya algunas reversiones y en todas ellas se han producido 2 o 3 elementos que es interesante. Prácticamente se ha duplicado el personal, la plantilla que había cuando, en el caso nuestro, dejamos de gestionar el hospital y los centros de atención primaria. Es interesante, pero no en médicos y enfermeras, sino en personal auxiliar y en diferentes categorías. Exactamente, diferentes categorías y tal. Esa es una primera conclusión. La segunda conclusión es que prácticamente cuando el estudio de la sindicatura de cuentas decía que había un ahorro de un 30%, pues ahora prácticamente podemos decir que se ha duplicado el coste. No era un 30%, sino que posiblemente pues, era un 30% cuando lo gestionaba el sector privado, pero ahora que lo gestiona directamente el sector público es prácticamente el doble de coste. Pero además de que ha aumentado la plantilla, ha aumentado el doble del coste, también han aumentado las listas de espera y, sorprendentemente, esas listas de espera que se han multiplicado por 3
han acabado concertándose con el sector privado. Con lo cual, es sorprendente que el objetivo era destruir un modelo para parte de la mala gestión de lo público se ha vuelto a llevar al sector privado, pero en otras fórmulas. Yeah. Por ejemplo, pues la mayor parte de nuestros médicos, como cobraban más, tenían una parte del salario flexible y tal, no habían desarrollado consulta privada y todo esto, y sin embargo ahora en los hospitales, en las áreas de los hospitales que han sido revertidos, se ha creado un ecosistema de consultas privadas, dado el mal funcionamiento, las demoras en consultas, las demoras en pruebas, las listas de espera, pues ha desarrollado un ecosistema privado, con lo cual yo la única explicación que veo es lo que hablábamos antes, el sectarismo de no querer hacer con estos modelos de colaboración público-privada que sirvieran como un benchmarking que permitieran mejorar la gestión pública, ¿no? Se prefiere no tocar la gestión pública y bueno, el que quiera y tenga posibilidad de pagarse pues una póliza de seguros o acudir privadamente, con lo cual yo desde mi punto de vista uno de los elementos esenciales del sistema, que es la equidad, pues se ha visto perjudicada, además de los costes, además de todo lo demás. La tormenta hubiera llegado a ser todavía más perfecta, o sea, pluscuamperfecta, si encima hubieran subido el IVA a las pólizas de seguro privado. Entonces ya tendríamos verdaderamente una situación de cataclismo. Hemos estado cerca. Sí, hemos estado cerca. Hemos estado muy Yo como soy siempre mal pensado, yo estaba seguro que lo que querían era subir el IVA a las pólizas de seguro para con ese dinero recaudado además pagar más al Muface, con lo cual decir, te quito a ti, pero te pongo vestir un santo, y así de ese modo para vestir a otro. Sería muy interesante también que alguien, y creo que hay ya algún estudio a propósito de lo que hablábamos antes de la evidencia científica, que alguien hiciera en España un estudio sobre cómo podría afectar a la calidad del servicio la imposición de barreras de entrada lingüísticas en la prestación de la sanidad. Bueno, eso es un debate que da para otro debate. Pero tiene efectos porque muestra que se está dispuesto a hacer un sacrificio por la mejor expertise en aras a la preservación bueno, pues en el fondo de una serie de partidos que tienen con respecto a la lengua una relación, bueno, pues puramente clientelar o de ventaja, claro, o de ventaja política, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando allí donde el requisito del C1 o lo que fuere expulsa a los mejores profesionales de la salud de ese sistema? Eso se puede medir también. Sería muy interesante conocerlo. Se ciernen grandes retos sobre el sistema sanitario. Antes lo habéis comentado, más envejecimiento de la población, cronificación de las enfermedades, necesidad de integrar las últimas tecnologías. ¿Puede el Sistema Nacional de Salud soportar por sí solo todo esto, teniendo en cuenta además que somos un país cada vez más endeudado? No, es imposible. O sea, yo tuve la suerte, en enero fui invitado por Microsoft a visitar en Seattle pues todo lo que están desarrollando de la inteligencia artificial. Ellos han decidido, y cuando la compañía más grande del mundo toma una decisión, hay que pensar de todo lo que hay detrás de esa decisión. Han visto el sector salud como el sector en el que más van a invertir en la próxima década, y desde luego tuve la suerte de estar con los equipos que están desarrollando todos los modelos de inteligencia artificial y modelos predictivos para que van a entrar, no tan pronto como creemos, pero que sí que en los próximos años se irán implantando dentro de la sanidad con toda seguridad. Yo creo que estamos asistiendo a una revolución en la sanidad y la próxima década va a ser una década de un cambio extraordinario. Vamos a ir hacia modelos sanitarios en los que tendremos que acostumbrarnos a parte de la asistencia será no presencial. Tendremos que combinar asistencia presencial y no presencial. Yo creo que iremos a modelos
más colaborativos, les guste o no les guste a quien sea, el sector público y privado está condenado a entenderse porque tenemos que hacer frente a retos que nunca nos hemos enfrentado. O sea, vivir 100 años era algo relativamente habitual, el tener enfermedades crónicas durante décadas será relativamente habitual, va a aparecer nuevas medicaciones que van a cambiar el mundo. O sea, recuerdo ahora, antes se mencionaba esta medicación oncológica, pero apareció hace unos años una medicación que la hepatitis C prácticamente se ha erradicado. Es que estamos hablando que vamos a ir a una etapa de grandes descubrimientos y al final todo esto lo que nos tiene que hacer cuenta es que nos tiene que hacernos darnos cuenta es que este tipo de debates son muy pobres en relación a los grandes debates filosóficos y a los grandes debates que tenemos sobre nosotros, sobre la sociedad hacia la que vamos, qué requisitos y qué pide la sociedad de los gestores públicos y de la... Entonces, yo desde luego tengo muy claro que vamos a ir hacia una medicina pues, menos presencial o parte de ella no presencial, mucho más colaborativa, mucho más basada en la medicina de valor y con un objetivo, además, ¿qué es lo que queremos como persona? Yo creo que yo como persona, y no sé los que nos están oyendo, pero al final lo que queremos es alguien que nos cuide cuando estemos bien y que nos cure cuando estemos enfermos. Y eso yo creo que la tecnología, la inteligencia artificial nos ayudará mucho y desde luego vamos a ir a un cambio totalmente revolucionario en la sanidad, con lo cual estos debates de lo público y lo privado se van a quedar muy cortos. Sí, completamente. Los desafíos son colosales. Y yo creo que es difícil hacer hipérboles, ¿no? Si pensamos, como decía Alberto, en el envejecimiento poblacional, en lo que eso supone en términos de cronificación, de atenciones, de dependencias, y a todo eso súmesele las prestaciones también debidas a la vejez en forma de pensiones, ¿no? Con un sistema que está realmente, bueno, quebrado desde hace tiempo y en visos, además de verse necesariamente recortado severamente en algún momento. Yo creo que el desafío político, el desafío tecnológico es apasionante, por supuesto, y fabuloso, pero el desafío político, como un poco apuntaba antes, es coger ese toro por los cuernos en el sentido de tratar a la población como adulta y decirle, mire, la cuestión no es solo la asistencia sanitaria, es que ese que llamamos estado de bienestar tiene que ocuparse de muchas otras cosas y para todo no puede haber, con lo cual la introducción del sector privado o la posibilidad de que los ciudadanos también acudan a ese sector es que no va a haber otra. Se pongan, como bien decía Alberto. Pero yo me pregunto, Pablo y Alberto, ¿es la colaboración público-privada la única alternativa a la crisis actual y a todos los retos que vienen por delante? ¿Es esta la única alternativa para hacer frente a ello? Sí, es la única en el sentido de que es que no se puede desaprovechar lo que desde ese sector y con ese espíritu que es legítimo se puede conseguir. Esa medicación contra la hepatitis de la que antes hablaba Alberto, la revolución tecnológica, etcétera, por supuesto que ha sido posible con la facilitación de lo público. No podemos pensar que Microsoft aparece en una especie de vacío de infraestructuras y demás que han sido el aporte colectivo. Pero los impulsos privados de una persona que tiene una buena idea y la quiere desarrollar, es que no veo la razón por la cual no, salvo, exacto, que estemos ya en el fango, y con perdón por la mención, del sectarismo más ciego. Está claro que no, si hubiera una respuesta fácil, todos lo haríamos. O sea, yo creo que, por eso decía que
estamos en un momento histórico en sanidad y en general social muy único, en donde estamos asistiendo al inicio de una revolución en sanidad, pero en donde en la propia sociedad el reto de vivir 4 generaciones probablemente nunca había sucedido. Es decir, estamos en... Entonces, no hay respuestas fáciles. Lo primero que hay que decir, si fuera así, no estaríamos debatiendo nada. Sí que es verdad que lo que a mí me gustaría es decir que tenemos que tener una mentalidad abierta para poder hacer una respuesta de acuerdo con los estándares que se requieren en una sociedad democrática avanzada, del mundo más desarrollado que tenemos el privilegio de estar viviendo. Y por eso la colaboración público-privada, pues por supuesto, es una herramienta. Que por supuesto el Estado tiene que regular más. Antes decía yo, a mayor colaboración público-privada o mayor participación del sector privado, mayor control del sector público tiene que haber. Tiene que haber regulaciones, tiene que haber todos los sectores que colaboran y que están usando fondos públicos, por supuesto. Pero es verdad que hay que buscar cómo flexibilizar. Y lo que yo estoy viendo en la sanidad, igual que hemos vivido décadas, en los años 90 se introdujeron nuevas fórmulas de gestión, se aprobaron leyes prácticamente por unanimidad, hoy sorprende eso, pero del Parlamento Español, el Partido Socialista, el Partido Popular, Convergencia y Unión en aquel momento, PNV, aprobaron, salvo Izquierda Unida aprobaron, Bildu, como se llamará en aquella época, aprobaron la ley de nuevas fórmulas de gestión, porque en Andalucía se estaban aplicando nuevas fórmulas de gestión, en Cataluña, en Valencia, en Madrid, en Baleares. Sin embargo, este debate ha ido retrocediendo y ahora estamos en el debate de tú dices blanco, pues yo digo negro. Y ya se acaba el debate. Entonces, me gustaría aprovechar pues, este tipo de mesas en el que pidiéramos a los poderes públicos que son los responsables de llevar la sociedad, que se den cuenta que estamos en un momento muy importante, en las puertas de una revolución, y que lo que no hay que hacer es enfrentar sectores. Lo que hay que hacer es ver cómo integramos y cómo buscamos la fórmula de sumar esfuerzos, recursos, capacidades, inteligencia de todos los sectores y de todos los agentes sociales, empresariales comprometidos para dar un servicio de calidad a nuestros ciudadanos. Sobre ese debate de blanco, perdón, quería decir. No. Sobre ese debate de blanco y negro, precisamente quería hacer una última pregunta ya a modo de conclusión sobre el modelo de gestión público-privada de aquí de Madrid. Según el último índice de salud de la Unión Europea, Madrid, con un modelo de colaboración público-privado referente a la región más saludable de España y de la Unión Europea, y es la comunidad con el mayor nivel asistencial. ¿Son justificados los ataques de Mónica García a esta región y su modelo de colaboración público-privada? Bueno, pues como hemos venido diciendo en toda la charla, a la luz de los datos, primero, de nuevo, para ser justos, como también muy bien ha apuntado antes Alberto, y como por cierto le gusta mucho insistir, ya se vienen a hacerlo a la propia ministra de Sanidad, hay determinantes sociales en las calidades de vida, en las longevidades, etcétera, ¿no? Entonces, que haya muchos hospitales en una región o muchos médicos, etcétera, no garantiza necesariamente o por sí solo esa salud poblacional, digamos. Hay muchos otros factores. Madrid es una región muy rica y bueno, esto es bien conocido, hay una correlación muy fuerte entre niveles de renta y salud, obviamente, ¿no? Hay estudios incluso, hay uno muy simpático, digamos, en la ciudad de Londres, que uno, si coge el metro de la ciudad de Londres, puede en cada estación asignar la esperanza de vida y bueno, ve que hay diferencias de esperanza de vida en 4 paradas de metro muy significativas, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, bueno, no, yo creo que todos esos ataques no tienen que ver con el fondo del asunto, como decía muy bien Alberto, ¿no? Tienen que ver con una rivalidad política penosamente entendida. Y bueno, las cifras están ahí y lo que yo creo que los ciudadanos
madrileños y en general los ciudadanos españoles tenemos que reclamar es cómo se están gastando esos recursos, cuáles son los resultados, digamos, en términos objetivos, en términos medibles, y a partir de ahí comprobar qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Y yo creo que no hay mucho más. La gente quiere tener garantizada su asistencia sanitaria independientemente de que en el hospital en cuestión haya un buen enlace sindical o no sé qué, en fin, división que se preocupa de comprobar cuánto se garantiza no sé qué nueva regulación a propósito de la discriminación con el colectivo LGTB. No, lo que los ciudadanos queremos es, en general, me parece, que los recursos que salen de nuestros impuestos estén bien empleados y se garantice lo que al final es crucial, y es que todos los ciudadanos podamos ver, en la medida de las posibilidades clínicas, tecnológicas, etcétera, satisfecho ese derecho a recibir la prestación que clínicamente, con la mejor evidencia científica disponible, nos es debida en función de la necesidad y no de la capacidad de pago. ¿Quién presta el servicio y cómo? Tiene que atender a esos parámetros. Nada más. Si la Comunidad de Madrid exhibe buenas métricas a ese respecto, pues lo está haciendo muy bien, y lo que deberían hacer los demás quizá es imitarla más. Sí, pero yo creo que es un debate, su pregunta es un debate muy interesante, porque yo creo que Madrid tiene una gran sanidad pública. Recientemente se ha conseguido la primera intervención de trasplante de corazón, creo que en un niño en el Hospital La Paz. La Paz. Eso probablemente será uno de los mejores hospitales de Europa. Claro. Sin duda. Y hay que decirlo así. Tiene una gran sanidad privada en general, toda la Comunidad de Madrid, y tiene una, yo creo, magnífica sanidad público-privada. Por ejemplo, está la Fundación Jiménez Díaz, que también será uno de los mejores hospitales de España, sin lugar a dudas. Lo que a mí me preocupa más son que aquí en Madrid, por el nivel de renta, por el nivel de número de población, por una serie, el número de funcionarios que hay, por una serie de circunstancias, se puede digamos, facilitar que ese ecosistema sea tan magnífico. Yo creo que los poderes públicos lo que tienen que es intentar, por un tema de cohesión territorial y por equidad, que vuelvo a decir que es una palabra que a mí me parece clave en todo este debate, pues que en zonas no tan pobladas o con otro tipo de población, zonas más envejecidas o más rurales, tengan el mismo derecho como ciudadano español a recibir una asistencia, no sé si igual, pero lo más parecida posible. Yo creo que Madrid se da las circunstancias óptimas para poder tener la mejor sanidad pública, probablemente la mejor sanidad privada y probablemente la mejor sanidad público-privada, y lo que tenemos, lo que deberían procurar los poderes públicos es que eso sea equiparable en todo el resto del país. Estoy completamente de acuerdo. Pero eso exige cohesión con respecto a Madrid y con respecto a cualquier otra zona donde se den similares circunstancias favorecedoras. A modo de conclusión, creo que ha quedado claro, pero por cerrar el debate, ¿la sanidad pública podría vivir sin una colaboración público-privada? No, absolutamente no. No, es imposible. Y además, insisto en lo que yo decía, nunca lo ha hecho ni lo puede. Efectivamente, estoy de acuerdo, nunca lo ha hecho. O sea, yo recuerdo, yo llevo en el sector desde el año 90, o sea, va a hacer ahora 35 años, y ya existían fórmulas de colaboración. O sea, es algo que es intrínseco al sistema público. O sea, y sin embargo es ahora cuando se ha puesto estos debates encima de la mesa interesados, que no sé a quién le interesa, pero a alguien le debe interesar. Claro. Vale, pues lo vamos a dejar ya aquí. Muchas gracias, Alberto y Pablo, por este interesante debate y sobre un tema que yo creo que dará mucho que hablar en los próximos meses. Muchas gracias. A vosotros.